Muchas gracias, Gloria, por estas palabras y éxito también en todo lo que viene para el CETEC. Bueno, concluidas estas reflexiones de bienvenida, damos ya inicio al panel del primer día. La construcción industrializada es un sistema de edificación que utiliza técnicas y procesos más innovadores y en el cual los componentes estructurales se fabrican en un taller, se transportan a la ubicación final y allí se ensamblan. Algunos de sus beneficios son: permite reducir costos y tiempos de obra, menor utilización de mano de obra en sitio, aumento de la seguridad laboral y un mayor cuidado del medio ambiente, ya que los residuos que se generan corresponden a menos del 1,5% comparado con 30% de la construcción tradicional. En los países nórdicos, 25% de las obras de construcción ya utilizan el sistema de construcción industrializada, mientras que en Chile la participación alcanza solo al 1%. Sin embargo, en nuestro país hay un impulso al uso de este sistema y ya existen iniciativas que se están trabajando para aumentar su uso, como es el caso del Consejo de Construcción Industrializada, CCI, liderado por el Programa Estratégico Construye 2025. Para conocer en mayor profundidad cómo hemos ido incorporando esta forma de construir no tradicional y conocer la experiencia de cada uno de los expositores del panel Construcción Industrializada en Chile, invitamos a pasar aquí adelante a quienes tendrán la responsabilidad de contarnos parte de su experiencia. Rodrigo Prado, gerente general de Tecnofast. Rodrigo, buenos días, bienvenido, gracias por estar acá. Lo mismo para Alexis Beresli, gerente comercial de Baumax, a Francis Ferninger, académico e investigador de la Universidad de Chile, y también a Daniel Molina, gerente general de Ford Plan. Este panel estará moderado por el gerente general de Construye 2025, el señor Marcos Brito. Marcos es magíster en Ciencias en Process Engineering and Energy Technology de Bremerhaven University of Applied Science, esto en Alemania. Cuenta con más de 15 años de experiencia como consultor, ejecutivo de negocios, analista senior y gerente de proyectos en eficiencia energética, con énfasis en nuevas tecnologías relacionadas a la transformación de la energía y el desarrollo sustentable. Marcos, la palabra es suya. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este bloque de construcción industrializada en Chile. CETEC ha convocado a este destacado panel de expositores, en que vamos a tener varios de los ámbitos de la construcción industrializada cubiertos acá, como la construcción modular, panelizada, el diseño de construcción industrializada y también soluciones tecnológicas, lo que ya llamamos la construcción 4.0. Nuestro programa, ustedes sabrán, ha estado impulsando el Construye 2025, la construcción industrializada, por los últimos 3 años. Estuvimos aquí hace un mes atrás también con nuestro seminario de construcción industrializada, donde también lanzamos nuestro Consejo de Construcción Industrializada, o CCI. Así que muy contento de estar acá junto a estos destacados expositores. Finalmente vamos a tener un debate, ¿cierto?, donde podemos recibir sus preguntas. Para lo que les pido, usen el hashtag que aparece ahí sobre el escenario, si es que quieren enviarnos preguntas. Y finalmente tendremos una relatoría del keynote speaker Pablo Ibelich de Echeverría Izquierdo. Cada panelista tendrá 10 minutos entonces para exponer. Les pido que seamos bien puntuales en eso. Yo les voy a avisar cuando les quede 2 minutos, ahí pego un grito fuerte y ya saben que les quedan 2 minutos. Para iniciar el panel, bueno, invito ya a Rodrigo Prado, de la empresa Tecnofast, gerente general, ¿sí? Mientras se instala, les cuento un poco. Rodrigo es ingeniero comercial y MBA de la Macquarie University, eso es Australia, ¿no? Sí. Con 13 años de experiencia en Tecnofast, empresa enfocada en el sector de la construcción modular, principalmente orientada a grandes mineras, proporcionando infraestructura de sitios como hoteles, campamentos, oficinas, laboratorios y talleres. Bueno, Tecnofast también es una de las empresas más destacadas en construcción industrializada en Chile, miembro del Modular Building Institute de Estados Unidos, que les ha brindado reconocimientos también. Su presentación, Innovando la construcción industrializada en Chile, es la que nos va a exponer enseguida Rodrigo. Ok, buenos días. Bueno,
Como decía Marco, yo les voy a presentar qué es lo que ha sido nuestra experiencia en la construcción industrializada y los procesos de innovación que hemos ido desarrollando en el último tiempo. Primero, con un poquito de contexto, explicarles a grandes rasgos qué es la construcción modular. Básicamente, nosotros que lo que hacemos es modularizar un proyecto de arquitectura que venga de un tercero o bien desarrollado por nosotros mismos, y después eso se desarrolla la ingeniería, lo pasamos a nuestro proceso de fabricación, donde en el fondo incorporamos todas las terminaciones, todas las especialidades eléctricas, sanitarias, clima, en fin. La idea es que podamos lograr prácticamente que el 85% del proyecto sea prefabricado en nuestra fábrica, con lo que en el fondo tenemos mucho mejor control de la calidad, de los plazos y de los costos. Finalmente, una vez que este módulo sale de la línea, es subido arriba de camión y finalmente es instalado y terminado en terreno. Bueno, históricamente Tecnofaz es una empresa que partió por ahí en el año 95. Tenemos prácticamente 2 millones de metros cuadrados construidos y históricamente, como les decía, hemos estado enfocados en el tema de construcción de campamentos mineros, donde esta tecnología bueno, se hace súper necesaria porque en la práctica los proyectos mineros por lo general están en zonas muy remotas, muy aisladas, con condiciones climáticas muy adversas, donde finalmente por lo general también somos los primeros en llegar, entonces tampoco tiene una habitabilidad y la minera necesita tiempos muy acotados, ocupar muy poca gente o el mínimo necesario en obra, y es ahí donde en el fondo hemos desarrollado infinidad de proyectos en las principales mineras del país, en Coyahuasi, en Quebrada Blanca, en Escondida, en Centinela, Los Pelambres, Los Bronces, etc. Bueno, pero como ustedes saben, hasta el año 2012, 2013 vivimos el boom minero, ¿cierto? Y después de eso, la verdad que se nos vino la minería a piso y tuvimos que empezar a pensar qué es lo que íbamos a hacer con nuestro producto, qué es lo que íbamos a hacer con nuestra capacidad productiva y con nuestra tecnología. Y de ahí que les voy a mostrar un poco algunos proyectos en los que hemos ido desarrollando, en los que hemos ido innovando la manera en que ocupamos el sistema. Aquí les muestro, por ejemplo, el Hospital Salvador, que este es un proyecto de cerca de 8.000 metros cuadrados, son cerca de 600 módulos. Nosotros construimos el Hospital Salvador para que en el fondo la gente pudiera moverse a este nuevo hospital mientras duraba la construcción del hospital definitivo. La particularidad de este proyecto, que fue construido en 6 meses, y además es un arriendo. O sea, en el fondo dos cosas que a través de la construcción tradicional no podría ser posible. La verdad que, bueno, el hospital está funcionando ahí en Avenida Salvador y el resultado fue espectacular. Aplicaciones también en educación. Aquí se muestra un jardín infantil en Lima, en Perú, el Markham. También hemos hecho cerca de 40 jardines infantiles para Integra, salas de clases para la Universidad Bernardo O'Higgins, diversos colegios. Y en el fondo la solucionática aquí es más o menos la misma, es una necesidad de espacio que se requiere rápidamente a un valor acotado y también muchas veces en arriendo por una situación de necesidad puntual. También desarrollamos algunas soluciones en el área comercial. La foto que se muestra a mano derecha son las oficinas comerciales de Electrolux, que también es un buen ejemplo en el sentido que ellos tenían una premura de tiempo importante. Bueno, finalmente se terminó construyendo esta oficina, o este showroom, digamos, que fue construido en 4 meses. En la práctica, ellos tenían evaluado la construcción de este showroom en construcción tradicional,
donde se demoraba aproximadamente 10 meses. Esos 6 meses de poder abrir antes el showroom, finalmente son 6 meses extras de venta y de ganancia que prácticamente terminó pagando el showroom por sí solo. Muchas veces uno no pone en la ecuación este tipo de ganancias, porque dice, bueno, en la realidad yo no estoy apurado. Está bien, tú no puedes, quizás no estás apurado, pero ese tiempo que ganas es un tiempo que te sirve también para amortizar esta inversión. Después, otro caso de éxito ha sido el tema de nuestras viviendas modulares. Nosotros desarrollamos cerca de 10 tipologías de módulos estandarizados. Módulo dormitorio principal, módulo pieza niño, módulo baño, módulo cocina, módulo living y módulo ampliación, que servía para ampliar cualquiera de estos, hasta módulo quincho. Y la verdad que con este sistema te permitía armar la casa de acuerdo a tus necesidades. Hemos armado casas desde 40 metros cuadrados, que son 2 módulos, hasta casas de más de 400 metros cuadrados. Entonces, en la práctica, si tú quieres 3 piezas, 2 baños, o 1 pieza, 1 baño, en el fondo tú vas armando de acuerdo a lo que tú necesitas, digamos. También son casas que pueden ir creciendo progresivamente en el tiempo. O sea, tú tienes hoy día una necesidad X, en 5 años tienes otra necesidad y tienes la opción ya de cómo crecer. Este fue un proyecto que desarrollamos hace aproximadamente, partimos hace unos 3 años. Otro caso de innovación fue un proyecto que trabajamos con Inmobiliaria Siena. Siena nos decía, mira, nuestro problema es que la verdad que los costos de construcción se nos están yendo a las nubes. Cada vez tenemos que hacer etapas más grandes para poder tener una contención de costos o que nuestros proyectos sean competitivos. Entonces iniciamos este proyecto piloto que en la práctica consistió, nosotros recibimos una vivienda que era la del condominio que estaban armando y la modularizamos. Es una casa que en el fondo construimos en la fábrica en 3 semanas y se montó en 1 semana y se terminó en otra semana más. O sea, en aproximadamente 5 semanas la casa estaba lista desde que entra la línea hasta que está instalada. La gracia del sistema no era tan solo eso, sino que en el fondo le resolvía un problema de flujo caja a la inmobiliaria. Porque como les contaba antes, tenían que encargar ellos etapas de 150, 200 casas de una, para casas que iban a ser vendidas en 2 o 3 años. Con este sistema, uno podría ir haciendo etapas de 15, 20 casas, se venden y instalan las próximas 20. Y instalan las próximas 20, finalmente puedes terminar haciendo el mismo proyecto de 150 casas, pero con el flujo de tu costo enlazado con la venta. Entonces te disminuye los riesgos, etc. Corro. Otro proyecto que desarrollamos también bien innovador fueron los POTS, que son módulos de baño y cocina orientados a los edificios de departamento o oficinas también. Aquí hemos hecho cerca de 4.000 baños y cocinas. La gracia de esto es que en el fondo la constructora hormigona la losa y nosotros despachamos todos los baños y cocinas del piso, ¿ya? Con lo que tú te aseguras que la velocidad de losas, que las constructoras son muy rápidas para eso, digamos, va a ser la misma que la velocidad de los baños. Muchas veces nos tocó ir a instalar pilotos al piso 20 y veíamos que ellos estaban trabajando en los baños y cocinas del piso 3, del piso 7. Con este sistema, si tú estás instalando en el 20 es porque tienes los 19 pisos para abajo, están listos. Que al final de cuentas es la pega más complicada para la constructora, ¿cierto? Tiene ceramista, sanitario, mueble, en fin, después de esto les queda poner las puertas, las ventanas y pintar, digamos. Bueno, este es un proyecto que también nos tiene muy contentos, un proyecto de innovación que desarrollamos con la Católica,
donde logramos llevar nuestro sistema tradicionalmente de 3 pisos, llevarlo a 6 pisos. Es un proyecto que está en construcción, son 8 edificios de 6 pisos, son 1.300 habitaciones, cada edificio tiene su ascensor y hoy día, después de 8 meses, entregamos la primera etapa en agosto, entregamos esos primeros 4 edificios, ¿ya? En tan solo 8 meses haber fabricado eso y construido eso son cerca de un poquito, 1.200 habitaciones, son 15.000 metros cuadrados. Y como ven ahí también en la foto, hasta la cercha y el techo lo hicimos modular, lo que nos permite en el fondo acotar los costos, los plazos y reducir los riesgos. También nos tocó participar del experimento Torre Peñuela, o la Torre Experimental Torre Peñuela. Nosotros fuimos los fabricantes y instaladores de la torre. Y esto para nosotros también es muy interesante porque nos abre unas perspectivas de desarrollo tremendas, orientando nuestro sistema a la construcción de edificios departamentos, que es hacia donde creemos que debemos apuntar también. Y creo que con la experiencia que tenemos de este proyecto, más la experiencia de la Torre Peñuela, estamos trabajando hoy día en un proyecto de integración de las buenas prácticas y los buenos ejemplos de estos 2 proyectos para poder sacar buenas lecciones para poder implementar, ojalá lo antes posible, en proyectos de departamento. También estamos próximos a echar a andar nuestra planta automatizada, es una planta de clase mundial, donde automatizamos todo el proceso. Esto nos va a permitir, en el fondo, poder fabricar edificios robotizados, que hoy día nadie en Chile y en Sudamérica podría decirlo. Entonces, nuestro sueño es poder fabricar edificios robotizados, departamentos de vivienda que sean eficientes, rápidos, sustentables, hacia allá vamos. Para terminar, las ventajas, bueno, hay una importantísima reducción de costos, o sea, de plazos, perdón. Los costos son mucho más acotados, son costos conocidos, son proyectos suma alzada. El proceso de fabricación es un proceso mejor controlado en una fábrica, con mejores controles de calidad. Todos los módulos salen chequeados en todas sus especialidades. Además, creo que hay algo que nos está ayudando, que este es sinónimo de la construcción prefabricada o la construcción modular en nuestro caso. Creo que hoy día es visto como un sinónimo de innovación, de vanguardia, de modernidad, de sustentable, que hay que aprovecharlo. También este tipo de construcción es flexible, es fácil de crecer, de reubicar, de decrecer, etcétera. Posibilidades que no necesariamente te da la construcción tradicional. Y bueno, es una construcción limpia, es una construcción seca, poco invasiva, es sustentable. La mayoría de los proyectos que ustedes vieron ahí son módulos en madera. Nosotros también somos fuertes promotores del uso de la madera, sobre todo en Chile como país forestal. Y bueno, algunas desventajas o cosas que creo que tenemos que mejorar como industria es el tema de la imagen. Siempre esto ha estado asociado como algo transitorio, algo de mala calidad, algo provisorio, y la verdad ese es un estigma que no nos merecemos, así que eso hay que tratar de cambiarlo. También tenemos en el mercado acotada diversidad o alternativas de materiales que sirvan para procesos industrializados, ¿ya? Y aquí quizás Francis me va a retar, pero creo que también en las escuelas de arquitectura falta incentivar y desarrollar más el uso de este tipo de tecnología, en el sentido de que los arquitectos de mañana
estén bien capacitados y proyecten en este tipo de tecnología, ya que requiere algún expertise técnico un poquito diferente en términos de medidas, uniones, materiales, etcétera. Y eso hay que partir desde la base de los arquitectos incentivando este uso. Así que eso, creo que se agradece este tipo de iniciativa. Hay mucho potencial y creo que tenemos mucho por seguir mejorando, seguir creciendo. Eso, gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias. Para continuar con el bloque, bueno, importante las palabras finales, cómo integramos el diseño, que es lo que va a hacer en esto de la construcción industrializada. Muy importante ese punto. Continuamos entonces con la segunda presentación del panel a cargo de Alexis Berzelli, gerente comercial de Baumax. Bueno, Baumax es una de las empresas que tal vez ha puesto un hito también en esto de la construcción industrializada con esta planta robotizada que se instaló hace un par de años en Santiago. Alexis es arquitecto y socio fundador de Baumax, en donde está a cargo del área de ventas, coordinación de proyectos y optimización de los procesos. El nombre de la presentación es Construcción Robotizada en Hormigón. Adelante, Alexis. Gracias, Marco. Buen día, ¿qué tal? Yo quiero partir mostrando un video que explica un poco el proceso de qué se trata Baumax y después les mostraré algunos referentes en que hemos estado últimamente metidos. Elementos de cortes precisos, con cada uno de sus detalles, incluso con sus instalaciones eléctricas y sanitarias. Segundo, producimos. En una planta carrusel, mesas se mueven por distintas estaciones controladas por un software CAD/CAM y con un proceso flexible a los requerimientos del diseño arquitectónico, sin fuerza bruta y en ambientes controlados de polución y ruido, lo que reduce los accidentes y mejora la calidad laboral. Tercero, montamos. A través de un sistema de uniones frescas y diseños estructuralmente testeados, reduciendo el tiempo que nos habría llevado con el método tradicional en un 30%. Se disminuyen la generación de escombros, se disminuyen, ¿no es cierto?, las mermas, se disminuyen, ¿no es cierto?, los problemas de calidad, se disminuyen los problemas de postventa asociados con la obra gris. Tenemos además una mano de obra muy confiable, muy controlada, ¿no es cierto?, muy capacitada y reducida, por lo tanto muy manejable. Al ser un sistema de hormigón armado, es un sistema que tiene grandes ventajas para los usuarios, no requiere prácticamente ninguna conservación, es un sistema que reproduce en forma muy precisa todos los elementos estructurales, sin ningún tipo de error en cuanto a las dimensiones de los elementos. Por lo tanto, mientras más se industrialice, yo creo que es más fácil garantizar que lo que se diseña se ejecuta tal cual y que la calidad es mucho más confiable. La gran diferencia del sistema Baumax con lo que ya existe en Chile es la gran flexibilidad que tiene para adaptarse a los requerimientos del cliente. Y la oportunidad es combinar tecnología de punta con un sistema constructivo que tiene un material conocido y en conjunto lograr un impacto en la construcción y un impacto en la arquitectura. Vamos a mejorar la vida de las personas que trabajan en la industria, vamos a mejorar el impacto medioambiental, vamos a mejorar nuestros hogares y por sobre todo, vamos a mejorar el estándar de vida de los chilenos.
para resumir un poco, digamos, lo que nosotros hemos podido dimensionar a lo largo de este año y medio que estamos operando es que efectivamente hay una reducción en los tiempos de construcción que más o menos es del 30%. En cuanto a la productividad, que lo definimos como HH partido por metro cuadrado, también hay una reducción que estimamos que es del 26%. Y en cuanto a las mermas, definitivamente hay una reducción importante. Y algo que también se comentó recién, que tiene que ver con estos desarrollos de grandes etapas, algo que hemos visto últimamente en Baumax es que justamente el tema de la industrialización permite hacer etapas más pequeñas. Y obviamente eso significa menores riesgos y menos incertidumbre en costos y plazos. Por otra parte, existe mayor oferta de terreno, digamos, al hacer etapas más chicas, y eso también es una oportunidad para las inmobiliarias y para las constructoras. Y el impacto financiero también, porque uno está menos expuesto y hay mayor rotación de capital. Y por otra parte también el hecho de que nosotros seamos un subcontrato y que nosotros también montemos les permite a las constructoras mitigar un poco los riesgos y empezar a externalizar tal como lo hicieron con Baumax. Y después el tema de personalizar los productos, porque nosotros trabajamos con BIM, obviamente hay un diseño que lo voy a relacionar con la siguiente lámina, en donde podrán ver, digamos, la variedad de cosas que hemos desarrollado, desde casas hasta, digamos, servicios industriales. Arriba a la izquierda podrán ver que esos son casas que nosotros hemos desarrollado para el sector privado. Digamos, son 16 casas en La Reina que hicimos. Y después hemos desarrollado proyectos ya un poquito más grandes, que son sociales o económicos. Tenemos, digamos, en Santa Cruz 400 casas que estamos actualmente desarrollando, también en La Serena, con Ecomac. Y después tenemos en Concepción edificios que hemos podido desarrollar a través del muro doble, que es una, digamos, no tengo el tiempo para explicarlo, pero sí decir que este muro doble permite, digamos, que sea monolítico, por lo tanto podemos llegar a la edificación hasta 5 pisos. Y hemos desarrollado 6 edificios, más uno digamos, cerca de Concepción, y vienen otros tanto en proceso. Aquí tengo algunos ejemplos de lo que hemos desarrollado. Este es en Chillán, y un poco lo que también nos dimos cuenta es que el hecho de que los plomos vengan bien, que los rasgos de las ventanas, las puertas vengan precisos, permite no solamente ahorrar tiempo en lo que es la construcción de la obra gruesa, sino que en las etapas posteriores que son de terminación. Y algo que siempre impacta a las visitas que van, digamos, a nuestras obras es que generalmente no se ve mucha gente trabajando. La verdad es que es bastante liviana la estructura de montaje, y una casa como la que ven acá fueron con 3 personas y con velocidades realmente impactantes. Otra cosa que hemos desarrollado y que está funcionando muy bien es un mix entre lo tradicional y nuestras losas prefabricadas, en donde los muros se hacen o con albañería o con hormigón tradicional, y eso nos permite también ir a proyectos como el que les estoy mostrando, que son edificaciones en altura, pero ya de 13, 14, 15 pisos. Entonces, tenemos un ejemplo que desarrollamos con la constructora ISA, que justamente, como ven la foto a la izquierda, es el piso 13avo, y actualmente estamos trabajando con Proavit y con Flesan en Linares y en Puyay, y los ritmos de montaje, y al final lo que uno ocupa es esta prelosa con un moldaje que después queda incorporado. Y la ventaja, como lo ven a mano derecha abajo, es que la terminación es realmente buena. Y estos son los edificios que les comenté en Concepción, son 6, de ese 19, viene ahora otra etapa de 6 más, y aquí lo que hicimos es montar con 2 cuadrillas, 2 grúas en paralelo, y agarramos ritmos realmente interesantes. Y por último, digamos, el tema de no sacrificar la arquitectura, porque muchas veces los sistemas constructivos modulares, perfecto, muchas veces uno sacrifica, entonces uno tiene un molde y uno se tiene que ajustar ese molde. Nosotros, el hecho de desarrollarlo en BIM, el hecho de que lea un robot y el hecho de que tenemos una integración con los arquitectos,
en general no hemos podido ajustar a todas las condiciones, tanto de arquitectura como de cálculo que se ha requerido. Eso es un poco el resumen de lo que es Baumax y en lo que hemos estado últimamente enfocados. Muchas gracias. Muchas gracias, Alexis, y felicitaciones por esta tremenda iniciativa, este tremendo emprendimiento que hicieron ustedes, tan significativo. Ayer estuvimos viendo el video de que comparaba en vivo una obra, la misma obra construida por Baumax y por Compañería Tradicional de Manquehue, que junto al CCI encargamos este año a PMG. Bueno, continuamos entonces con nuestro tercer expositor, don Francis Feniger, académico de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Francis es arquitecto, como les digo, titulado en la Universidad Católica, socio de Feniger y Asociados Arquitectura y Diseño. Cuenta con experiencia en proyectos prefabricados tanto en acero, madera y hormigón, en las más diversas categorías de edificios, desde vivienda de emergencia, unifamiliar, vivienda social, industria y hotelería, hasta campamentos y hoteles para la minería también. Invitamos entonces a Francis a presentarnos arquitectura, prefabricación e industrialización, recorrido y perspectiva. Muchas gracias. Gracias, buenos días a todos. Me acabo de dar cuenta que me presentan en la hojita como investigador de la Universidad de Chile, lo que quizás sea un exceso. Simplemente voy a hacer una pequeña reseña de lo que ha sido mi experiencia en el proceso de prefabricación e industrialización de los últimos 40 años. Voy a pasar muy rápidamente por ahí para llegar a algunas conclusiones que me parece que podría ser el momento de compartir. De estas definiciones no me voy a detener, ustedes las pueden leer, solamente voy a rescatar la idea de que prefabricar es unir. Lo decía Alberto Montalegre, y eso significa que tenemos que poner tanta atención en cómo se conectan los elementos como en cómo se fabrican los elementos. Y a veces ese pequeño detalle hace una diferencia importante. Un par de fotografías de las siempre odiosas comparaciones de la industria de la construcción con la industria automotriz, pero en fin, es parte de lo que nos toca vivir. Estos conceptos, solamente para que los tengan claros, y este es el panorama, el mapa conceptual o el universo de la industria de la prefabricación y la construcción, en el que cada uno de nosotros podrá situarse y ver en qué sector está y cómo puede estar aportando. Nuestra historia es muy simple y parte por allá por la década del 80 con los primeros campamentos mineros que se construyeron con módulos transportables, con un grupo de profesionales jóvenes que en una empresa que se llamaba Sabinco en aquella época tomó y tuvo la osadía de innovar y de construir una planta específica para participar en estas licitaciones. Ya lo mencionó Rodrigo, esto evolucionó, hay nuevos arquitectos, hay gran diseño, hay gran capacidad que ya está instalada en algunas de las empresas que están participando. De esa misma época es un condominio de exportación en Bagdad que hicimos también con mi socio Mauricio Sologuren y que nos enfrentó a la necesidad de adecuar el módulo de la construcción a los distintos tipos de transporte que tenía que pasar el equipo, digamos, desde Santiago a Valparaíso o a San Antonio, a Liverpool en un barco, bajar a tierra, bajar a piso, otro barco a Turquía, bajar a piso, irse en camión hasta Bagdad para poder ser levantado. El foco, las conexiones, la previsión, el anticiparse. Años después, el Hotel Pirigallo de las Termas de Chillán, que se construyó en un tiempo récord de 75 días desde la visita a terreno que hicimos con mis socios hasta que se entregó completamente equipado. ¿Cuáles eran las palabras críticas? Los pasos críticos, encontrar el módulo. ¿Cuál es el módulo que más se repite y que tenemos que darle a la planta la posibilidad de producir? Por cierto, eran habitaciones más baños. Descubierto el módulo, nos comunicábamos con la tecnología de la época que nos hacía creer que éramos fantásticos, que se llama fax. Y con el fax se comunicaba nuestra oficina con la planta y la planta producía módulos mucho antes que nosotros supiéramos cómo iba a ser el edificio final. Resultó, pese a las inclemencias del tiempo, bastante bien. Otro esquema mixto con Jorge Espinosa Otto y su sistema JAPE, que resultó un gran aprendizaje en el sentido de que no basta tener un buen sistema de construcción, Jorge Espinosa lo tenía, sino se tiene una buena administración, gestión y programación de la obra. El proyecto resultó en unos plazos absolutamente
críticos e impresentables, diría yo. Otro ejemplo que sirve para reflexionar. Tener un astillero no necesariamente significa tener una industria. Nosotros proyectamos este proyecto, pero la construcción, muy bien, todo perfecto, en un astillero de la zona, pero una construcción artesanal finalmente. Otros ejercicios más recientes, una casa prefabricada en base a elementos reciclados. Lo que eso exige es modular, remodular, reinventar el proyecto a medida que van apareciendo las cosas que se van a reciclar. Pallets, boyas de poliestireno, pisos de las jaulas de las salmoneras, pilotes de la construcción de las salmoneras. Y eso significaba que el equipo de diseño estaba permanentemente revisando y rediseñando lo que ahí se tenía que construir. Un ejemplo menudo, pequeño, una cabaña, le pusimos la casa R porque está hecha de puros restos, y modulada a partir del módulo de Tecnopanel. El Tecnopanel es el sistema SIP que yo conocía muy bien, conozco muy bien a la empresa también, fui quien hizo su presentación para aprobarlo como sistema constructivo ante el MIMBU, construido en una zona de la zona central, en la región del Maule, con un carpintero que trabajaba él con su señora y con una motosierra. Esa era la capacitación de las personas que nos ayudaron a construir. Cero conocimiento del sistema, total distancia y lejanía de los sistemas prefabricados. Pero finalmente, con un poco de esfuerzo, se puso y se pudo. Algunas investigaciones de viviendas de emergencia en la academia, el concurso con el segundo lugar que obtuvimos con los estudiantes de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile, el apoyo a Tecnofast y una serie de otras empresas que permitió participar en el concurso Construye Solar. Y, en fin, este rápido paso por distintas alternativas y por distintas experiencias me lleva a lo que realmente me interesa plantear hoy día. Si la prefabricación y la industrialización, como todos nosotros creemos y como nos lo han demostrado los expositores anteriores, tienen tantas ventajas, ¿por qué no se usa? ¿Por qué solo el 1%, según nos dijo, se me va el nombre, de la construcción en Chile es industrializada? ¿Será porque son lesos? ¿Será porque la empresa constructora no sabe de estos beneficios? Yo creo que ese es un error. Ponerse en esa perspectiva es definitivamente un error. Yo estoy seguro de que hay know-how y capacidad instalada en la industria en Chile. Suficiente. Estoy absolutamente convencido de que hay grandes capacidades en las empresas constructoras que han demostrado construir bien y eficiente y rápidamente. Lo que pasa es que el límite de la eficacia de las empresas constructoras está dado por la construcción tradicional. Lo que viene, y algunos ejemplos de estos se mencionaron, es empezar a industrializar componentes o partes de la construcción. Eso es lo que viene, eso es para lo que hay que prepararse. Pero déjenme decirles que erramos si pensamos solamente en que lo que nos falta es promover las ventajas y no nos hacemos cargo de las resistencias. Erramos si el foco lo ponemos solo en la productividad y en la economía. Erramos si insistimos en los sistemas cerrados de prefabricación. Esto tiene que ser abierto y flexible. Erramos si la industria compite con su mercado objetivo. Si la empresa prefabricadora compite con la constructora, yerra. Hay muchos ejemplos de eso. Erramos si nos seguimos comparando con la industria automotriz porque no tiene ningún sentido. De las premisas que quiero compartir con ustedes, algunas se han anunciado. Primero, la sustentabilidad no es una moda, es un imperativo. Hoy día no se puede construir sin hacerse cargo de la sustentabilidad de los procesos, del diseño y del uso de la construcción. Lo segundo, el diseño, y lo ha demostrado también Tecnopanel, es inversión, no es gasto. Esto que puede parecer una defensa corporativa, en realidad no es tanto. Los problemas que tenemos que enfrentar son la rigidez o la reducida capacidad de adaptación que tienen algunos sistemas prefabricados. Baumax es una excepción, Tecnofast también en alguna medida demuestra una nueva posibilidad. Hoy día, la industria más tradicional de la prefabricación pide magnitudes de obra para poder ejecutarlas. No es seguro que esas magnitudes de obra se repiten en el futuro. También hay ciertos grados de rigidez que tenemos que enfrentar y que tenemos que flexibilizar.
Después, las otras me las voy a saltar en beneficio del tiempo. Las propuestas que yo creo que hay que hacer son las siguientes. Primero, hay que poner el foco en la interfase entre el diseño y la fabricación, algo que ya mencionaba Alexis. Mejorar el vínculo, fortalecer la cadena CAD/CAM. Segundo, hay que apoyar el desarrollo de capacidades de montaje y de instalación de los componentes. Las empresas que me antecedieron tienen instalada esa capacidad y la tienen incorporada dentro de su oferta, pero hay una buena cantidad de empresas y de productos y de componentes que no la tienen. Ahí hay que poner un foco. Eso va a permitir que la industria prefabricadora de elementos de la construcción y componentes de la construcción sea un aliado de los diseñadores, de los arquitectos, de los ingenieros. Y también va a ser un aliado de la empresa constructora, que yo creo que es lo importante. Hay que trabajar entonces sobre la interfase entre el diseño y la industria y la interfase entre la industria y la obra. Ahí yo invito a todos, no solo a la industria, sino que también a Corfo, a poner los focos. No tiene ningún sentido, perdóname que lo diga así, no tiene ningún sentido que sigamos viajando los profesionales y los propietarios de las empresas a misiones tecnológicas. Esa plata está botada, el know-how está, el conocimiento está. Lo que no está perfeccionado es la gran cadena de montadores que deberíamos fortalecer, equipar y certificar. Nosotros hicimos un ejercicio hace 25 años atrás y también nos equivocamos. Quisimos hacer vivienda prefabricada personalizada. Nos fue fantástico en las ventas, nos fue pésimo en la productividad. No fuimos capaces porque no teníamos la tecnología. Hoy día eso ya está. Está, y hay algunos ejemplos como Baumax, con quienes estoy construyendo este pequeño edificio en la zona de Quintero, y también está con una empresa que hay distintos en el mercado que producen y prefabrican con estructuras de acero de bajo espesor, otorgando justamente lo que yo les menciono, el vínculo entre el diseño y la producción a partir de esta cadena CAD/CAM que ellos tienen bien resuelto. En este caso es la empresa Multiaceros. Y hay alternativas, como las que ya nos presentaron de Tecnofast. Una perfecta comprensión de la realidad. ¿Cuál es el problema que tengo que resolver? Lo produzco y lo resuelvo, los POTS. O la construcción de una oportunidad. ¿Qué es lo que hace falta para que los clientes puedan diseñar o tener la sensación de que diseñan sus viviendas para sus propios requerimientos y yo se los produzco a partir de unos elementos que van a estar perfectamente prediseñados? ¿Y eso nos deja fuera a nosotros? No me deja fuera a mí. Por lo menos yo he hecho varias casas con Tecnofast en las que he prestado el servicio de apoyo o de intermediación con el resto de los proyectos. Y por último, solamente para cerrar, un ejemplo que hace la excepción de la regla. Este proyecto, que es enteramente prefabricado y cuya estructura se fabricó en Alemania, sus revestimientos de madera en Italia, sus mármoles en Portugal y los cristales en Canadá, se construyó, se coordinó, calzó y está disponible para ir a visitarlo, siendo una geometría compleja. No necesariamente las geometrías simples son las que se pueden prefabricar. Se pueden prefabricar perfectamente bien geometrías complejas si es que se interviene en la cadena CAD/CAM. Y esa es la invitación que yo hago. Muchas gracias. Excelente. Muchas gracias, Francis. Muy buena exposición desde la perspectiva del diseño. Nos deja plantear una pregunta muy importante que vamos a tener que discutir enseguida. Aprovecho de saludar a quienes nos están viendo por la señal de streaming, por el Facebook Live. También recordarles que hagan sus preguntas por la plataforma Twitter, a través del hashtag CETEC Innovación nos llegan a esta plataforma y así podemos discutir estos temas, tanto quienes están aquí en el auditorio como quienes nos ven por la señal de streaming. Para concluir las presentaciones, invitamos a Daniel Molina, gerente general de 4D Plan. Daniel cuenta con una vasta experiencia como coordinador BIM en proyectos de minería, así como también en asesorías de gestión en BIM y constructabilidad. Dada su formación en Alemania en el área de la innovación, impulsó la creación de los emprendimientos Austral 3D, empresa de entrenamiento mediante realidad virtual, donde nos trajeron este concepto de la gamificación de las obras, y 4D Plan, empresa que realiza control de proyectos y suministros basados en modelos 3D.
bases de datos y de manera cloud. Metodología BIM y constructabilidad en proyectos industriales a través de Fortiplan es el nombre de su presentación. Muchas gracias, buenos días. Mi nombre es Daniel Molina, soy gerente general de Fortiplan y lo que nosotros les mencionamos de Fortiplan la manera fácil y colaborativa de manejar un proyecto 4D BIM. Un poco de historia en lo que acaba de mencionar. Soy ingeniero civil industrial, formado técnicamente en la Universidad de Santa María como técnico en proyectos de ingeniería con gran capacidad de modelación 3D. Me fui a hacer un diplomado en gestión de proyectos e innovación en Alemania y planteamos diferentes tipos de cosas. Primero era realidad aumentada, realidad virtual, Big Data y manejo de control de proyectos a través de modelos 3D. En ese momento no teníamos nada de eso, era el 2010-2011. Una vez que llego a Chile, entro a la gerencia de ingeniería, de Antofagasta Mineral, pasé por TACRAF en Alemania y este año fui asesor de coordinación BIM de la vicepresidencia de Codelco y Proyecto Chucky Subterráneo. Ahí está Austral 3D. Austral 3D nos permitió hacer, después de esto de innovación, tomamos los modelos 3D y lo virtualizamos haciendo gamificación tal cual como lo decía anteriormente y nos dimos cuenta de algo. Ahí están las soluciones que hemos hecho, interactividad con plataformas en la nube, realidad virtual y todo a través de modelación 3D. Nos permitió tener proyectos en Codelco, en las universidades, en Argentina, en México y en Perú. Pero es aquí donde nosotros vimos una gran oportunidad, a partir de todo lo que nos planteamos en temas de innovación. Teníamos el modelo 3D, al tener interactividad con la realidad virtual le podíamos incrustar data y esa data se iba a la nube. Entonces dijimos, aquí tenemos el tercer paso que habíamos planteado en Alemania, que es tomar los datos y colocarle e incrustarle al modelo 3D, permitiendo ser, dijimos, aquí tenemos la facilidad de poder hacer control de proyecto. Y nos concentramos en diferentes tipos de problemáticas que existe en la industria, principalmente por el track record que tenía en la minería. Primero, concentrarnos en la calidad, en los costos, los plazos de los proyectos de infraestructura y construcción e industriales. Después nos concentramos en tres cosas importantes del PMBOK, del control de proyectos, que ahí está lo que es controlar el cronograma, el costo y la calidad, y principalmente el avance, no tan solo de la construcción, y principalmente de la fábrica. Y después nos dimos cuenta de que el 80% de los proyectos sufren atraso y un sobrecosto generado porque existe un bajo control de la cadena de suministro, generando hasta un 20% de lucro cesante. Eso es importante. Y aquí esto es un dato del CDT. Nos fijamos en tres puntos importantes, que es la coordinación, es decir, coordinar todas las áreas dentro de la cadena de valor de un proyecto. Además de eso, abastecimiento de materiales, que es un porcentaje importante, es decir, cómo poder disminuir eso y controlar bien los suministros, tanto en aspectos de controles de suministros críticos como los suministros chicos, y la metodología de trabajo, importante eso. También nos dimos cuenta que en los últimos 20 años la productividad dentro de la construcción es plana. Es decir, no estamos metiendo tecnología, lo que no nos permite hacer un crecimiento de la productividad comparando con otro tipo de manufactura. Aquí también hay comparación con respecto a la industria de la automotriz y la manufacturería. En términos de proyectos de heavy duty, en términos de proyectos industriales, estamos mucho más bajos. Entonces, también ahí veíamos importante. En términos de productividad, en términos de Chile, estamos actualmente en el número 33, tenemos que potenciarnos en ese sentido. Y aquí también encontramos algo importante, que es dentro de la cadena de valor de todos los proyectos, desde la ingeniería, pasando por abastecimiento, construcción y puesta en marcha, existe un gran vacío de información en la parte de abastecimiento que desconecta la ingeniería con la construcción. Principalmente no existen software colaborativos generando una pérdida de construcción en pérdida de tiempo hasta un 70% del tiempo. Además, entendemos que existen nuevas tecnologías como drones, data mining, 3D print y building information modeling como el BIM. Algunas otras tendencias, dijimos, bueno, también tenemos tendencias de inteligencia artificial, deep augmented data learning y digital twin. Dijimos, aquí podemos hacer un gemelo digital entre la construcción y los modelos 3D, y con eso podemos tener la trazabilidad desde el abastecimiento, pasando por la logística y finalmente la construcción. Otro punto del CDT, que también nos potencia harto en términos de la productividad, hay hartos drivers y las buenas prácticas. Nosotros nos concentramos principalmente en tres: en tener la información completa y oportuna en términos de ingeniería y disponibilidad de los suministros clave, metodología y tecnología, y principalmente, y mejorar la logística de obra y en el abastecimiento. Entonces estamos viendo algo importante. Algo más importante también es que dentro de los proyectos de construcción, de los proyectos de ingeniería de aquí al 2027 existen cerca de 90 billones de dólares en proyectos de infraestructura, concesión y minería. Nosotros nos concentramos en el 2% en tecnología, que existe, son más o menos entre 200 y 300 millones de dólares
que es el 15% del presupuesto TECH. Además, encontramos otro gran problema. Está el BIM como coordinación que nos interesa bastante, pero no existe un control unido al modelo 3D en términos de programación, en términos de base de datos y finalmente no tenemos una trazabilidad completa. Es por eso que nosotros desarrollamos 4D-Plan, que es un software del control de proyectos y suministros basados en modelos 3D, base de datos y de manera totalmente cloud, en el cual tomamos desde los inputs de ingeniería en software, lo unimos con los reportes de control de la fábrica y los programas de proyecto como el Primavera o el Cartagán. Dentro de esto, y dentro de esta caja hacemos una base de datos y la levantamos a la nube. ¿Cómo se ve? Se ve así. El módulo 3D integrado en la parte media. En la parte izquierda, toda la trazabilidad de cada uno de los suministros, desde el más pequeño, por arriba, la parte que está en donde se ven los procesos. Podemos tener toda la trazabilidad de cada uno de los procesos y en la parte inferior podemos ver el avance general del proyecto, teniendo la trazabilidad de la fábrica, la logística, la bodega en faena y finalmente la construcción y la puesta en marcha. Nos permite ver qué elementos están siéndose montados en tiempo, en forma temprana y en forma tardía. Además de eso, hacer comparación entre lo planificado y lo real. Este es un caso real, elementos que se montaban tanto en elementos unitarios o como conjunto de elementos se imputaban en el modelo 3D y podíamos tener la trazabilidad a través de curva S, no sobre el valor ganado, sino sobre los elementos generales. Este es un caso de éxito con Antofagasta Mineral. Logramos un 3% en fábrica, lo que se proyectó en un 14% en ahorro en lucro cesante. Nunca se genera un ahorro sobre el valor del contrato, sino que en el valor del lucro cesante. 14% es bastante. Ahí está el 14%. Logramos un 12% en una metodología de constructibilidad, dado que le entregamos el Lego. Le entregamos el manual del Lego y le permitía hacer una mejor disposición de los elementos que iban desde la bodega al montaje. Y una sincronización entre la fábrica y el montaje generamos un 31% de velocidad. Más o menos los tiempos se demoraban, por ejemplo, 10 días, nos demoramos entre 6 y 7 días. Este es el diagrama de proceso más o menos donde intervenimos. Están todas las empresas de ingeniería, el EPC, la maestranza, están toda la información y nosotros estamos ahí en el rombo de decisión. Hacemos una auditoría, si la información está correcta, pasa a nosotros a nuestras bases de datos, la levantamos a 4D-Plan y la disponibilizamos en la web, tanto en la plataforma como en la visualización gráfica. Si no, se va de nuevo hacia arriba hasta tener el 100%. Aquí hicimos diferentes tipos de bot que nos permite tener esta interactividad entre el modelo 3D y las bases de datos. Acá está todo el proceso. Controlamos la fábrica, la logística, la bodega, los paquetes de trabajo para hacer una secuencia de montaje ideal y el montaje como tal. Algunos beneficios, principalmente nosotros consideramos tres en ingeniería, abastecimiento y el montaje, dado que linkeamos el modelo a las bases de datos. En abastecimiento la trazabilidad era perfecta, es decir, no habían tablas de Excel que se repetían, sino que era una sola trazabilidad que al final impactaba en el control del terreno, paquetes de trabajo, protocolos y ahorros de tiempo en las ubicaciones. Acá está lo que se hizo en el control de la fábrica, lo que se hizo en el control de recepción de materiales en bodega, en faena, imagínense en la minera. Y aquí está cada uno de los casos de los 6 edificios que se hicieron. Ahí tenemos el edificio principal, ahí tenemos un post decantador. ¿Y qué nos permite eso? Tener el manejo de los controles de estados de avance, principalmente dado que teníamos toda la data disponible y nos permitía hacer trazabilidad de cada una de estas cosas. Teniendo trazabilidad según el estado de medición de pago en los contratos, poder disponibilizarlos como ponderados y tener avances sobre los elementos específicos. ¿Qué nos permitió eso? Tener mejoras dentro de los estados de pago del contratista con el owner. Aquí tenemos el caso, por ejemplo, el edificio es en blanco, está en recepción de materiales, el edificio no está montado, pero tiene un avance de un 10%. Así controlamos el resto de todos los edificios, etcétera, etcétera. Ahí está el proyecto final, en el cual tuvimos un éxito completo. ¿Dónde nos concentramos nosotros dentro de esto? Perfecto. ¿Dónde nos concentramos dentro? En los paquetes de trabajo, en el Construction Work Package, en el cual tomamos de esto, por general dentro de los proyectos de ingeniería se concentran en la construcción y nosotros lo llevamos a la parte de la ingeniería y con eso tenemos el ahorro que le hemos demostrado. Actualmente, bueno, estuvimos en el proyecto Chuquicamata Subterráneo y donde estamos yendo ahora es a la construcción, infraestructura y oil and gas. Me gustaría mostrar un poco el video, cómo es el funcionamiento. Parece que está el volumen un poco alto. Le pueden bajar un poco el volumen. Ahí tenemos la trazabilidad, ahí tenemos aquí tenemos las flechas, aquí están los módulos, fabricación, bodega, planificación. Si se dan cuenta, podemos tener la trazabilidad de cada uno de los elementos, como se ve en el lado derecho. Abajo lo que son los bancos de datos,
Muchas gracias, Daniel. Muy interesante la presentación. Para los que se hayan perdido ayer el primer bloque de Construcción 4.0, aquí hay un muy buen ejemplo de qué se trata todo esto, cómo se enmarca dentro de esto paradigma de la construcción industrializada. Bueno, ¿qué les parecieron las exposiciones? ¿Estamos bien o no? ¿Cómo está el ánimo? Bueno, ahora ustedes tienen que interactuar. Ahora estamos atentos a recibir sus preguntas para así sacarle máximo provecho a estos panelistas. Entonces damos inicio a este conversatorio. Les pido, nos dan la instrucción de que tienen un máximo de 2 preguntas para elaborar sus respuestas, para que así todos puedan opinar. Y bueno, teníamos, mientras el público decide su consulta, teníamos una que se me adelantó Francis, y la planteó tal cual la teníamos, y es que, y lo hemos visto cuando hemos traído expositores internacionales, la construcción industrializada en los países desarrollados existe también hace muchos años, al igual que acá, pero allá ya representa a lo mejor un 15, un 25% de la construcción, y aquí todavía no llegamos al 1%. Entonces, ¿cuáles son estos desafíos? ¿Cómo podemos pasar estas barreras de entrada que tenemos hoy día en el país? ¿Por qué no estamos todavía? ¿Qué es lo que nos hace falta para que la construcción industrializada finalmente pegue, para que la industria se convenza de que acá hay beneficios? Y un poco lo que lo planteaba también Francis, cómo nos tenemos que organizar para que esto resulte. Les propongo que partamos en orden para así quienes tengan respuesta a esta pregunta, que no es tan fácil, la podemos ir comentando. Mira, coincido plenamente con Francis. Creo que, por una parte, la construcción industrializada tiene que ser un partner y un socio de la constructora. Y te diría que un poco lo que nos pasó a nosotros. Nosotros hasta el 2012 estábamos en nuestra zona de confort, no necesitábamos innovar. Y yo creo que a las constructoras les pasa un poco eso. Están en su zona de confort, haciendo lo que saben hacer, lo que han hecho toda la vida, y no se ven incentivados o amenazados para tener que innovar o cambiar sus procesos. No es un problema, como decía Francis, de la oferta de construcción industrializada, es un problema de la demanda de construcción industrializada. Entonces, yo ahí también hacer la sugerencia a Corfo, que creo que más que desarrollar más la construcción industrializada, lo que hay que desarrollar es por el lado de la demanda, que empiecen a requerir, que empiecen a demandar estos servicios. Eso va a generar una explosión, en el buen sentido de la palabra, por este tipo de servicios. Y por otro lado, lo que hablábamos antes también, de que los profesionales sean los principales promotores e impulsores de que estas tecnologías estén desde el momento cero en los proyectos, sean parte del diseño del proyecto, ¿ya? Porque, por ejemplo, cuando nosotros trabajamos con los pots de baño y cocina, el trabajo que había que hacer para poder cambiar el proyecto, y era el cambio, en el fondo estábamos ocupando la misma arquitectura, los mismos materiales, sino que era un cambio de 2 centímetros en el baño, digamos. El arquitecto era el principal oponente. Entonces yo creo que también hay que cambiar esa mentalidad, y tienen que ser aliados y tienen que ser los principales promotores. Eso. Bueno, acuso recibo del mensaje para Corfo, pero por eso mismo es que estamos impulsando este Consejo de Construcción Industrializada, que queremos que sea un organismo que promueva las ventajas de este tipo de soluciones y ayude a que haya más demanda desde la construcción. Alexis, ¿querías comentar algo? Sí, por supuesto. A ver, siguiendo un poco la línea de lo que se acaba de decir, pues coincido, y por sobre todo el hecho digamos, de esa zona de confort que mencionaste recién. Yo creo que en Chile ha habido un cambio, digamos, en los últimos 10, 15 años de lo que se hacía antes, y que el costo de la mano de obra subió, y la rotación de gente capacitada y la disminución de gente capacitada también es un factor.
creo que ahora, y un poco es lo que nos pasa a nosotros, la gente, hay un interés por buscar una solución y una alternativa que está en gente. Que digamos que todo el rato hay una búsqueda y me parece que ahora es el minuto que nos permite a nosotros, como digamos, construcción industrializada, posicionarnos de una forma un poquito distinta a la que había. Eso. Y ahí, bueno, llegamos al tema del diseño, por supuesto, y lo hemos debatido harto. Hay varios, con el Colegio de Arquitectos, con el CONTEC del Colegio de Arquitectos, hemos estado debatiendo cuán importante es la arquitectura en esto, porque finalmente la construcción industrializada se puede dar una vez que ya estamos en la obra. O sea, esto parte mucho antes de la coordinación temprana de los proyectos. Bueno, Francis ya respondió un poco la pregunta, pero no sé si quería reforzar un poco el punto. Bueno, yo creo que es fundamental la coordinación temprana. Hoy día la prefabricación y la industrialización exige no solo la coordinación de los profesionales que participemos tempranamente en la obra, sino que además obliga a tener un mandante entusiasmado inicialmente. Y eso no siempre pasa. Entonces, yo coincido con lo que dice Rodrigo, en el sentido de que lo que tenemos que mejorar es la interfase con la demanda. Y eso, por un lado, la demanda que puede venir de la obra o de la empresa constructora, y por otro lado, la demanda que pueden generar los profesionales, los arquitectos, los ingenieros debidamente formados y sintiendo, y eso es una cosa que mencionó Rodrigo que me parece súper interesante, sintiendo que tiene en la industria prefabricadora un aliado y no un enemigo, en el sentido de que le va a torcer la mano al diseño. Y eso yo creo que es fundamental. Para mí, yo llevo varios años enseñando prefabricación en Chile, el acercar a los estudiantes a la industria, para que entiendan la lógica de producción de la industria y a partir de ese conocimiento planteen innovaciones, es fundamental. Si no, los arquitectos vamos a seguir siendo unos tipos que soñamos e inventamos cosas irrealizables y vamos a llegar a la industria y nos van a decir esto no es posible. Tenemos que entender cómo funciona la industria y ese vínculo también es importante desarrollar. Perfecto, muchas gracias. Y para rematar la pregunta, Daniel, ustedes en su plataforma no solo se hacen cargo de ayudar al diseño, sino que también integrarlo en la operación, o sea, potenciar el uso del BIM como corresponde a la plataforma de manejo de información. Sí, claro. Una de las gracias que tiene FortiPlan es que puede extraer mucha información que viene desde las fábricas y llevarla directamente a la operación y a la puesta en marcha. En nuestro caso, trajimos mucho desde la planta, mucha información rica que nos permitía adelantar un poco la obra y eso nos permitió hacer una mejora en la operación y la puesta en marcha. Estoy un poco lejos de lo que corresponde a los proyectos de prefabricación. Nos encantaría hacer un proyecto en conjunto para ver y tomar datos que son importantes y quizás con Big Data y manejo de información poder hacer mejoras dentro del proceso para poder impactar dentro de la puesta en marcha. Perfecto. Sí, tenemos una pregunta del público para Alexis Berzelli, de Miquel Fuentes. Pregunta, en el proceso de montaje, Baumax depende de actividades precedentes que se realizan de manera tradicional, como los sobrecimientos, los tensores, por ejemplo. ¿Cuáles son las principales barreras que han enfrentado en terreno con su sistema constructivo? A ver, efectivamente nosotros hay una coordinación con un sistema tradicional, como comentaban las fundaciones, los tensores, etc. Para mí, el principal desafío es un poco la combinación de lo que se acaba de comentar acá, que es que el proyecto funciona perfecto, siempre y cuando se piense con anticipación, el modelo BIM esté bien coordinado y las distintas partes en obra funcionen de forma coordinada. Si eso está, el proyecto sale de cabo a rabo perfecto. Si eso obviamente no está, obviamente hay improvisaciones y eso termina en una mala práctica. Perfecto. No sé si alguien quiere elaborar sobre eso, pero bueno, era bien dirigida la pregunta. Tenemos otra más del público. Está activo el público. Está bueno el ánimo. De Bernardo Sabelev. Y esta es pregunta general para todos. ¿Qué es la pregunta mayor a lo mejor que tienen los constructores que quieren integrar esto de la industrialización? Y la pregunta es, ¿cuál es el porcentaje de disminución de precio en las propiedades y proyectos que se logra con la metodología BIM y la construcción modular o prefabricada?
Y en esto me atrevo yo también a anticipar un poco la respuesta, porque lo hemos estado estudiando desde el programa, y el análisis, lo que no se tiene que caer en error es comparar partida por partida, porque ahí vamos mal. Lo que hay que comparar es el proyecto completo, desde que yo recién pienso que voy a hacer un edificio hasta que entrego el edificio, ahí sí hay ahorros significativos. Pero si comparo partida por partida la obra gruesa, partida por partida diseñar cono sin BIM, si comparo qué sé yo, las terminaciones, no voy a llegar a una buena conclusión. ¿Qué opinan ustedes de eso? ¿Cómo partimos? ¿Libre ¿Por o...? orden, si les parece? Bueno, es una ecuación súper compleja porque, en el fondo, como decís tú, no es una comparación partida a partida, sino que hay que meter en la ecuación los costos de los mayores tiempos, los sobrecostos de la obra y sobreplazos de la obra, que, como decía Alexis, o el 80% de la obra se atrasa y tiene mayores costos. Entonces, claro, muchas veces esos costos no están metidos en la ecuación. Los costos también asociados a la en general la construcción tradicional también es bien invasiva, o sea, es invasiva a sus alrededores, es invasiva en la cantidad de agua que consume, en la cantidad de residuos que bota. Entonces hay otros costos asociados que hay que meter en la ecuación, pero yo me atrevería a decir que, no sé, la verdad no sé el dato, pero me voy a carrilear con poder hacer un 10%. Bien, a mí, esa pregunta es difícil responder, porque más encima depende mucho de qué tipo de edificación, hacia qué segmento, etcétera. Nosotros hemos hecho mediciones y hemos comparado, digamos, partida por partida, y en general hay una reducción que puede llegar a ser hasta un 3, 4, 5%, digamos, del total de la obra. De los plazos ya lo mencioné, que es alrededor de un 30%. Pero es difícil, digamos, de comparar, y por sobre todo porque también en general uno hace una obra y después, digamos, si uno lo compara con un sistema tradicional, hay N partidas que, digamos, que son posteriores, que esas tampoco se dimensionan ni pasan a la GG, entonces, digamos, no hay un análisis a veces ex post de si hubo tanto ahorro o no hubo tanto ahorro. Así que eso un poco. Sí, mira, yo coincido plenamente que no se puede analizar partida por partida, sino que hay que analizarlo en el conjunto. Y probablemente las cifras que se estén barajando aquí sean más o menos cercanas a la realidad. En todo caso, esto tiene que ver con el prejuicio que enfrenta en Chile la construcción prefabricada industrializada. Se espera que por ser prefabricado sea más barato, y eso es un error. No se debe esperar necesariamente eso. Lo que es importante es que se puede reducir el plazo o el tiempo de construcción, y eso genera menores gastos generales y menores costos financieros que sí pueden ser perfectamente cuantificables y beneficiosos para quien emprende. Yo, en algunos de los casos que mostré, el Hotel Pirigallo tenía la oportunidad de tomar la decisión de construirlo tradicionalmente y perderse una temporada completa de venta que había hecho ya al hemisferio norte para esa temporada de esquí. Apostó por construirlo, no tengo idea si pagó mucho más o mucho menos que por haberlo hecho en forma tradicional, pero rescató su temporada prevendida, escondida, y todos los ejemplos que puede poner Tecnofast. El primer campamento escondida permitió anticipar la entrada en operaciones de las obras iniciales de la mina en 6 meses. Yo no sé cuánta plata se mueve en 6 meses escondida, pero estoy seguro que en mi cuenta corriente no cabe. Mucho. Entonces, hay que mirarlo un poco globalmente el asunto. Una característica de tener el modelo BIM coordinado completo, a nosotros empíricamente y teóricamente dice que es un 20% del ahorro tener todo bien coordinado. Eso, principalmente. Lo segundo, que si nosotros lo proyectábamos, llegamos a un 14%. Y ese 14% es un número real que nosotros obtuvimos. Ojalá hubiésemos tenido el 20% de lo logramos.
D, ingenieros, arquitectos, cortamos, pegamos, colocamos nombre, guión bajo, guión medio, mayúscula, minúscula, que eso no se integra a una data y eso trae problemas finalmente, que se traducen en problemas de la coordinación. Si nosotros hacemos un modelo 100% integrado, claramente va a impactar en mejora de números, en KPI, fábrica, logística y finalmente la construcción. Bueno, dan ganas de seguir hablando de este tema toda la mañana, pero tenemos que continuar con el programa y además tenemos la exposición de Pablo Ibelich, seguramente que va a tocar estos mismos temas y la experiencia de Echeverría Izquierdo, cómo ha ido integrando sistemas de construcción industrializada en sus obras y cuáles han sido las ganancias, ¿cierto? Así que les doy las gracias por haber participado y a CETEC por la invitación. Muchísimas gracias a todos por su participación y efectivamente vamos a seguir tocando este tema, la construcción industrializada en Chile, y vamos a invitar a tener una foto oficial, pero acá, adelante, por favor, adelante, antes de presentar a nuestro keynote speaker. Ya se anunciaba Pablo Ibelich, gerente general corporativo de Echeverría Izquierdo. Pablo es ingeniero civil de la Universidad Católica, fue coordinador nacional del programa de construcción de viviendas. Uno asociado al ámbito de la edificación y otro asociado al ámbito de las obras industriales. Así que lo que voy a conversar proviene de 5 años de análisis, estudio, investigación, implementación práctica y, por cierto, con aprendizaje, aciertos y errores. Quería partir dando un poquito de contexto. Este es un artículo de The Economist de agosto del año pasado y el título es bien sugerente. La eficiencia elude la industria de la construcción. Y dice que la construcción tiene el dudoso honor de tener la más baja productividad ganada de todas las industrias. Incluso dice que en países como Alemania o Japón, que son normalmente paragones dentro de la eficiencia industrial, no han tenido crecimiento en la productividad. Y ese artículo acompaña este gráfico que al menos a mí me golpea, no solo por el título, Desaprender haciendo, que va en contra de toda la lógica, sino que de la línea roja, que habla de la productividad en la industria de la construcción en Estados Unidos. No solamente desde el año 47, que es la base, llevamos ganado 0, sino que nos comparamos con otras industrias y las otras industrias sí han podido despegar de manera importante, e incluso la agricultura, que también es siempre sindicado como un trabajo artesanal, al igual que el nuestro. Somos penca, así, para decirlo básicamente, y quienes lideran la construcción somos nosotros, así que pueden hacer la correlación. Llama la atención lo de los Estados Unidos, que por ahí los 60 alcanzaron la máxima productividad y de ahí venido bajando. A Chile, no me cabe ninguna duda, le pasó exactamente lo mismo. En los 60 yo diría que la principal ganada en productividad ha sido en los años 90 y fue la última gran revolución, o digo en el sentido de productividades, en la introducción masiva del moldaje industrial, en el uso de elementos de izaje mecanizado verticales. En ese tiempo, en los 90, se llegaron a construir normalmente en las obras de edificación, que es donde más fácil resulta medir por indicadores la productividad, 4 pisos mes. Hoy día,
en donde antiguamente había una grúa torre, hay dos, donde hoy día hay brazos de hormigón telescópico y se supone mayor tecnología asociada a nuestro rubro. En promedio se construyen 2,8 pisos mes. También hemos decrecido en la productividad. Bueno, ¿cómo avanzamos? A mí no me cabe ninguna duda qué es la industrialización. Y me voy a referir en esta presentación como industrialización a todo aquello que signifique trasladar partidas desde la obra a una fábrica. No es eso lo único que se asocia a industrialización. Habíamos mencionado antes el uso de moldaje metálico, también es una industrialización, no se traslada ninguna partida, pero me quiero referir a lo que hoy día creo es más disruptivo, y es trasladar partida desde la obra a una fábrica. ¿Y por qué esta es la clave? Bueno, fundamentalmente porque se trabaja en un ambiente de mayor control. Si el ambiente de la obra de construcción es un pésimo ambiente, es un ambiente dinámico, cambia todos los días, es un ambiente con alta exposición al riesgo, es un ambiente donde existe menor control, y es cosa mirar la bodega de una obra de construcción y compararla con la bodega de una fábrica en cuanto a manejo de inventario, en rebaja de consumo, etcétera, etcétera. Es un ambiente de menor control por todos los traslados constantemente que hay que realizar, horizontal, vertical, dependiendo de si es una construcción en altura o una obra en extensión. Nosotros nos debemos a trabajar en la industrialización y no quiero desmerecer otras aristas asociadas también a la productividad, como la digitalización, la construcción 4.0 y otras cosas más. Pero digo, eso que es necesario lo está haciendo también el resto de la industria, pero porque ya abordaron la industrialización. Nosotros no hemos abordado como corresponde la industrialización. Me gustaría enumerar, básicamente, aunque ya los panelistas mencionaron hartos conceptos, los beneficios de industrialización. Obviamente, menores rendimientos porque hay un ambiente de mayor control, menores desplazamientos, un ambiente que no es dinámico y hay menores condiciones de riesgo. Hay menores pérdidas en los materiales, de nuevo por lo mismo. Hay menor cantidad de trabajadores en obra, al minuto en que hay menor cantidad de trabajadores en obra, hay menor instalación de faena, hay menor cantidad de consumos dentro de la obra, hay menor supervisión. Hay una menor exposición al riesgo. Esto es súper relevante, es re difícil de medir, pero les quiero comentar que Singapur, que es líder en visión cero y tiene unas tasas, han logrado bajar sus tasas de fatalidad en el rubro de la construcción de manera súper importante, lo hicieron obligando a que la construcción sea industrializada. Hay una menor exposición al riesgo y esto es extremadamente relevante y poco cuantificable. Menor generación de residuos, como dato, en los países desarrollados, en la industria de la construcción se genera entre 0,9 y 0,12 metros cúbicos de escombro por metro cuadrado construido. En Chile, 0,46. Ese es el promedio, 4 veces más que los países desarrollados. Les quiero comentar, nosotros en nuestra empresa, nuestro promedio es 0,36 cuando desarrollábamos proyectos de manera normal con nuestros proyectos en donde hemos incorporado un portafolio de innovaciones asociadas a industrialización, hemos llegado a 0,24 metros cúbicos por cada metro cuadrado construido. Hay una menor generación de residuos y reducción en los plazos, indudablemente ya lo mencionaron ante los panelistas. Ahora bien, como dijo Francis, no nos podemos centrar única y exclusivamente en los beneficios y tenemos que mirar cuáles son las barreras y los costos asociados a este trabajo. Primero hay un costo y hay una logística también asociada al transporte. Estamos incorporando una nueva actividad que antes no existía. Del minuto que trasladamos partidas que se ejecutan en la fábrica, tenemos que trasladarla hasta la obra y los costos no son menores. Y por supuesto que hay una logística asociada. Digo, si el timing no es el correcto, la obra empieza a verse afectada en cuanto a su carta y avance. Hay mayores costos, digo, eventuales, dependiendo cuál es la industrialización por una sobreestructuración. Cuando hablaba Rodrigo de los POTS, de baños y cocina, tú tienes que darle una estructura a un recinto que no la necesita. La estructura la tiene el edificio, pero se la tienes que dar para poder transportar los aterrizajes en verticales y horizontales, y esos son mayores costos. Obviamente hay una inversión en tecnología, y esa inversión también tiene un costo en el producto. Y, súper importante, ya me voy a referir al final con esto, pero hay costos y barreras culturales de implementación. Es
Esta cuestión no es sencilla y hay muchos ejemplos de que por no haber abordado correctamente los temas culturales, buenas ideas no han terminado correctamente bien ejecutadas. La pregunta que hicieron antes del público, bueno, ¿cuánto se ahorra finalmente en esto? O beneficios que vimos antes, menos los costos. Y aquí yo no les voy a contar cuentos y para que nadie les cuente cuentos tampoco. Desde el punto de vista de la constructora, son bastante semejantes los beneficios a los costos. Y digo desde el punto de vista de la constructora porque si nos vamos desde el punto de vista del cliente, terminar antes, como lo decían anteriormente, minera, inmobiliaria, tiene un beneficio en lucas súper importante. Pero desde el punto de vista de la constructora, los beneficios y los costos son bastante similares. Nosotros hemos llegado a proyectos de construcción industrializada o donde hemos incorporado un portafolio de iniciativas de industrialización en donde hemos llegado a un 1% menos del costo total de la construcción. Y hay que ser creativo para eso, ¿no? O sea, hay que ser creativo en el sentido de que hay que valorizar un montón de costos que son tal vez menos tangibles, pero la disminución de residuos, la disminución de gente haciendo aseo, etcétera, 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 los menores costos de consumo, instalación de faena, etcétera, etcétera. Ahora, cuando uno dice que tiene en una industria que se trabaja con el 2 o 3% de utilidad, tener un punto más de utilidad es extraordinariamente beneficioso. Pero en términos generales, hoy día es bastante neteada la ecuación. Sin embargo, cada vez va a estar más cargada hacia los beneficios. Los costos de la mano de obra en Chile van a seguir subiendo. Estos son los datos estadísticos del INE, de los índices nominales de remuneración y costos, según actividad económica, y con base en el 2016, la industria de la construcción es la que mayor crecimiento en cuanto a costos de mano de obra ha tenido. Y va a seguir existiendo, es decir, cada vez la balanza se va a ir cargando positivamente más hacia los beneficios, porque reducen mano de obra, que hacia los costos que están asociados a transporte, sobreestructuración y otras cosas más. Ahora bien, el que no quiera ver eso y piense que todavía esto es una moda, como decía Francis, les traigo otra estadística. Y está asociada a la disponibilidad de mano de obra. Hoy día, en Europa, hay 4 personas en edad activa de trabajar por cada un retirado y se espera que el 2050 sea la mitad, hayan 2. Y eso nosotros lo estamos viendo. Hay menor disponibilidad de mano de obra que se ha visto sopesada por la inmigración, pero va a ser un fenómeno que nos va a acompañar. Y me atrevo a decir, sin datos estadísticos, que el rubro de la construcción lo va a sufrir en mayor medida, porque cada vez es menos sexy trabajar en la construcción. Los hijos de nuestros trabajadores de la construcción no quieren ser trabajadores de la construcción. Y además, hoy, enhorabuena, tienen la posibilidad de hacerlo. Y nosotros tenemos muchos hijos de nuestros trabajadores que son universitarios. Hoy día vamos a tener menor disponibilidad de mano de obra. Entonces, el que crea que esto es una moda está equivocado, porque va a ser una necesidad en el futuro. Y el que no se meta en esto ahora, cuando esto sea una realidad, va recién a intentar entender de qué se trata este cuento. Y vamos a ver otro en que ya vamos a estar soplados. ¿Cómo estamos en Chile? Para compararnos con algo, para tener una vara de medición. En Singapur existe el índice de constructabilidad. Es un índice que mide el efecto que tiene el diseño y los procesos constructivos de un edificio en la mano de obra. Para hacerla fácil, me refiero al diseño. Si el diseño tiene geometrías que son parejas, plantas repetitivas, tiene pocos machones o cosas por el estilo, entonces el índice tiene mayor puntaje. Y lo mismo con los procesos constructivos. Si el edificio tiene considerado escaleras prefabricadas, moldaje monolítico, hormigón autocompactante, esos procesos constructivos tienen incidencia en la cantidad de mano de obra que se ocupa, razón por la cual mayor índice. El índice va de 1 a 100. Y Singapur tiene un promedio de 88. ¿Por qué tiene un promedio de 88? Porque el gobierno de Singapur, justamente con la finalidad, como les dije, de reducir la mano de obra y reducir la exposición al riesgo, puso como exigencia para obtener el permiso de edificación tener un índice de constructibilidad mayor que 80. O sea, te guste o no te guste, ¿queréis construir? Índice de constructibilidad mayor que 80. ¿Cómo estamos en Chile? En Chile tenemos 22. Y esto es cualquier edificio en Chile. Si al final tú miráis un edificio, miráis para la acera al frente y se construyen de la misma manera. Hoy día en Chile construimos con un índice de constructibilidad, comparándonos con Singapur, desde el punto de vista de la industrialización, y somos un cuarto.
¿Cuál es la buena noticia? La buena noticia es que es factible realizar mejoras importantes. Nosotros en nuestro primer proyecto, incorporando un portfolio de iniciativas de industrialización, logramos un índice de constructibilidad de 52 y hoy día estamos construyendo el segundo con un índice de constructibilidad de 64. Es factible en Chile. Vamos en materia. Como les dije, quiero centrar toda la conversación de la industrialización en la prefabricación. En la prefabricación diríamos que hay 4 niveles de prefabricación: materiales procesados, componentes prefabricados, elementos panelizados y módulos volumétricos, desde menos a más. ¿Qué hay en cada uno de ellos? Bueno, en materiales procesados, por ejemplo, malla electrosoldada, en zócalos prefabricados, bases de tina. En componentes prefabricados, muebles, puertas con sus marcos precolgadas, con las quincallerías instaladas, lo mismo con las ventanas, escaleras prefabricadas. Pasémonos a algo un poquito más disruptivo: elementos panelizados. Ya vimos aquí algunos ejemplos: muros y losas de hormigón, tabiques prefabricados, estructuras segmentadas y los módulos volumétricos, más similar a lo que mencionaba Tecnofast, baños prefabricados, cocina o directamente construcciones modulares. Y me quiero centrar en las 3 que ahí aparecen en verde, que están más cargadas en la balanza hacia una mayor industrialización o un nivel de prefabricación más sofisticado. Lo que sí quiero también mencionar es que quien quiera meterse en esto es conveniente que vaya avanzando paso a paso. Es bueno incorporar en el nivel 1, es bueno incorporar iniciativas en el nivel 2 para ir avanzando hacia el nivel 3 y hacia el nivel 4. Bueno, muro y losa de hormigón armado, fundamentalmente elementos estructurales de hormigón que se unen y conforman un elemento monolítico. Ya vimos el ejemplo de Baumax, que me encanta. Estuve en la planta de Baumax en Alemania, estuve también en la planta de Baumax acá en Chile. Conozco por otras cosas a Pablo Kulentan, que me contó esto cuando estaban recién trayendo la tecnología. Fundamentalmente trabajan con un modelo 3D, plantas robotizadas que construyen elementos estructurales, losas y elementos verticales que se unen con uniones húmedas en terreno. Baumax hoy día, ya lo mencionaron, están llegando a construir hasta 5 pisos. Y esto me parece súper relevante porque siempre la pregunta en los elementos prefabricados estructurales es: ¿qué pasa en Chile? Chile es un país sísmico, así que sí podemos, pero no podemos tanto. Bueno, hoy día Baumax está llegando a 5 pisos. Hay otra empresa que se llama Momenta, fundada por ingenieros de la Católica, que trabajaban, uno de ellos trabajaba en Sirve, que diseñaron y patentaron una unión de elementos prefabricados secas y a través de eso se han dedicado a diseñar y montar edificios edificios habitacionales. Ahí están los datos de un edificio de 6 pisos en donde redujeron en 4 meses la ejecución de la obra y redujeron hasta 39 personas la masa laboral. Cuando estamos hablando de una masa laboral de 200 personas, reducir 39 es prácticamente el 25%, un cuarto. Ahora, hoy día lo importante, y es lo que quería mencionar, Momenta está diseñando y construyendo edificios de 9 pisos. O sea, en Chile ya estamos construyendo edificios habitacionales prefabricados que se unen en terreno, en un país sísmico, de 9 pisos. Y esto es exponencial. Y vamos a seguir creciendo, así como pasa también en la otra industria. Y existen ejemplos internacionales, por supuesto, en países también de alta intensidad sísmica como Chile, en donde se han llegado a construir con elementos también prefabricados de hormigón, edificios de 38 pisos. Es decir, excusas no existen y tecnología e ingeniería hoy día está disponible para poder alcanzar lo que tradicionalmente se construye en Chile. Y esto es un ejemplo que me encanta, aparte porque es nuestro, pero porque además está asociado al área industrial, que es donde es mucho más difícil pensar en una prefabricación. Es mucho más difícil porque en el área industrial, en la minería, los elementos son masivos. Entonces, tú puedes prefabricar el elemento, pero transportar un elemento masivo es definitivamente imposible.
Nosotros le llamamos segmentación de estructura, pero fundamentalmente lo que hace es una estructura de hormigón, se segmenta, se prefabrica, se traslada en sitio, se monta y después se une con cables postensados, transformando cada uno de esos elementos segmentados en un elemento monolítico. Es decir, la estructura funciona como un todo. Lo que aparece ahí en la fotografía es una planta de desalinización en estanque, que por supuesto tiene que ser estanco, y que mediante esta tecnología obviamente se logra. Pero lo importante es esto, es la prefabricación. La prefabricación en ambiente, tal como lo mencionábamos anteriormente, de mayor control y montaje y postensado en sitio. Les quiero contarles una experiencia, creo que aún más disruptiva, que habría sido muy difícil hace poco tiempo pensar en esto. En la primera experiencia que nosotros estamos ejecutando, la estamos ejecutando en el proyecto Spence. Este es un túnel de recuperación que tiene una sección de 15 metros de altura, 70 metros de longitud. Extremadamente difícil pensar en un prefabricado. Se hizo una segmentación de estructuras, todos los elementos verticales y la losa de tapa se prefabricaron. Spence es una mina que está en una altura geográfica importante, se prefabricaron en Antofagasta, se trasladaron esos módulos de 25 toneladas y se unen tanto verticalmente para que funcionen monolíticamente con la fundación como horizontalmente para que entre ellos formen un todo. Datos duros. De otro proyecto, donde presentamos en licitación hace un par de días atrás, no creo que le dé información a la competencia porque los industriales son más duros que los constructores de edificación, así que no creo que estén acá. Pero en un túnel de recuperación, con esta tecnología, nosotros, que redujimos de 4.000 metros cúbicos el volumen de hormigón a utilizar a 3.000 metros cúbicos. Al momento que lo postensas, le incorporas tensión al hormigón que les permiten soportar mayores cargas, por tanto puedes reducir los espesores del hormigón. Pero lo más importante es que reducimos en el comparativo, es decir, en ejecutar esta obra en tierra, a cota cero, versus ejecutarlo en una mina que tiene una altura geográfica por sobre 4.000 metros de altura, 88.000 HH. Bueno, en la minería todos los números son tremendos, pero 88.000 HH corresponden a 400 trabajadores mes. ¿Por qué? Bueno, es que la productividad en las mineras sí que es desastrosa, desde el punto de vista que las horas disponibles para trabajar en el día no son 8, en este caso son 5,5, pero además los rendimientos por sobre 4.000 metros de altura son súper paupérrimos. Y lo soslayamos ejecutando toda esta obra a nivel del mar. Construcciones modulares, unidades prefabricadas, obviamente que se terminan en una fábrica y después se montan y se unen para conformar un volumen único. Les quiero mostrar un video del Ministerio de Vivienda, y este video corresponde al programa de reconstrucción de vivienda, del cual me tocó participar. Pero me parece interesante el ejemplo por la necesidad de industrializar. El terremoto de febrero del 2017 planteó un problema para quienes construyen viviendas sociales muy distinto al problema a que se han visto enfrentados las constructoras de viviendas sociales en los últimos 40 años. ¿Por qué? En los últimos 40 años, ¿cómo se ha resuelto el déficit habitacional? Construyendo muchas casas en un mismo lugar, villas, ¿sí? Se compra un terreno y se construyen 400 casas en el mismo lugar. El terremoto dejó sin vivienda a muchas familias, pero viviendas que tenían un terreno y que correctamente el Ministerio de Vivienda quiso que mantuviesen su lugar de residencia. Es decir, el problema pasaba por reconstruir viviendas en sitios que estaban dispersos geográficamente. Quedan dispersos geográficamente en 8 regiones, desde la Quinta hasta la región de la Araucanía, inclusive ambas. Entonces, las constructoras de viviendas sociales que pudieron hacer frente a este desafío y que aprovecharon la oportunidad fue quienes fueron capaces de modificar su músculo operativo. Y lo lograron hacer quienes industrializaron. Algunos industrializaron en porcentajes, con paneles, y hay otras que llegaron al extremo, que es el ejemplo que les quería mostrar.
Hoy día es un día muy importante para nosotros, estamos muy felices. Lamentablemente no estamos toda la familia reunida por la lluvia. Nos trae nuestra casita. El proceso de fabricación de la casa es bien entretenido. Se fabrica por etapas dentro de un galpón, todo bajo techo. Y la casa sale terminada casi como una fábrica de autos, pero que el producto final es una casa. Y se sube arriba del camión. Entonces va por la carretera un camión con una casa completa y una vez que llega a terreno, normalmente se hace con una grúa, la grúa pesca la casa en el aire, saca el pollo y la monta sobre los pollos de hormigón. Yo hoy día estoy muy feliz porque por fin llega mi casa y voy a tener mi pieza propia. Bueno, sugerentemente esta empresa se llama Mingatec, una minga tecnológica. Pero bueno, me pareció interesante por lo mismo que yo les planteé. O sea, esto va a ser una necesidad. Vamos a tener que, las constructoras, trasladarnos hacia la industrialización porque la disponibilidad de mano de obra y los costos lo van a exigir y obviamente la competencia lo va a hacer. Ahora este es lo más simple, una vivienda. ¿Cuánto más se puede alcanzar? Les traje el ejemplo dice Catoldo, es Cadolto. Y ellos se plantean como el mundo de los edificios modulares. Lo que me parece interesante es que ellos también nacieron a partir de una necesidad, que era la construcción de hospitales modulares, ya sea por dos situaciones, uno por situaciones de catástrofe, rapidez para construirlo, o por la necesidad de construir ampliaciones de hospitales sin interferir en la operación de un hospital con el ruido propio de la construcción de un edificio. Y ellos lo que hacen, me tocó visitar el año pasado, estuve con Marco en la planta en Alemania, es lo mismo que mencionaba anteriormente Rodrigo, modularizar los edificios, estructurarlos y construir el 100% en fábrica para después trasladarlo. Aparte son unos bacanes, porque en estos módulos que trasladaban le pegaban unos stickers, y me quedé más que nada sacarle fotos a los stickers, que tenían este tipo de frases. We drive slowly, but we will still be finished 2 and 3 times faster. O sea, se la creían. Tenían otro que decía, bueno, habían varios. What is faster, build brick by brick or module by module. Bueno, y así sucesivamente. Y estos pericos hacen modularizadamente lo que desde mi punto de vista es la construcción en edificación más compleja que puede haber, que es la construcción de hospitales, por todas las especialidades que están involucradas. Y ellos logran hacerlo modularizadamente. Y hoy día, en un principio como una necesidad frente a determinadas necesidades de clientes, hoy día de manera competitiva. Y hoy día, este es un módulo por dentro en la fábrica, no instalado. Y hoy día no solamente construyen hospitales, sino que construyen data center, edificios administrativos y otras cosas más. Y no tenía idea que Tecnofast ya había hecho un hospital y enhorabuena que tengamos las capacidades instaladas acá en Chile. Y edificios, podría haber traído el video, que de seguro todos lo han visto, del edificio en China, de un hotel 5 estrellas, 30 pisos, construido en 15 días. Pero finalmente son edificios que es mucho más fácil modularizar. Acá es súper difícil modularizar porque son puros recintos distintos y lo logran de buena manera, desde el punto de vista obvio, eficiencia, calidad y entrega. Quería entregarle 3 minutos, voy bien. Quería entregarle 2 mensajes para poder terminar. Esta curva, que me parece extremadamente relevante, muestra la línea azul, la capacidad que tú tienes de influir y los efectos en el tiempo de un proyecto. Y obviamente el efecto es mucho mayor cuando el proyecto está a nivel conceptual y decreciente cuando ya está en el proceso de licitación, construcción u operación. La línea roja, que es inversa, es lo mismo, pero es el costo de los cambios en el diseño. Y obviamente los costos de la ejecución de un cambio cuando el diseño está a nivel conceptual es bastante bajo, pero cuando está en construcción o en operación son brutalmente altos.
Lo que intentan hacer los gestores es situarse en la curva número 3, en la curva que tiene un color grisáceo. Sin embargo, para industrializar un proyecto de construcción es necesario trabajar en forma anticipada. Es necesario desplazar la curva 3 hacia la curva 4. Nosotros, el proyecto que logramos desarrollar en edificación, lo logramos hacer porque lo estábamos trabajando con nuestra inmobiliaria. Y nos metimos a desarrollar ese proyecto cuando lo único que existía era un terreno con una cabida. Y a partir de ahí fuimos incorporando cambios al diseño que nos permitían introducir todas las modificaciones necesarias para que ese proyecto fuera industrial. Y aquí hay dos mensajes. Uno, para los diseñadores, o sea, arquitectos y otros más, Francis bien representado, necesitamos que esas capacidades estén incorporadas en quienes diseñan. Y segundo, para los que industrializan, los que entregan soluciones industrializadas, el público objetivo no es la constructora en una primera instancia, sino que son los mandantes. Nosotros con la segmentación de estructura en el área industrial estuvimos 5 años intentando con la constructora meter este concepto. Y si al final los beneficios en costo, pero los costos adicionales se te compensan, la constructora dice, pero ¿por qué me voy a meter en esto? Corre un riesgo muy alto. Sin embargo, a la minera, y ya lo dijeron anteriormente, tener 3 meses antes la operación de la planta es una brutalidad de plata. Y logramos introducir la segmentación de la estructura a través de, en la etapa de diseño. Se requiere un trabajo colaborativo y ese trabajo colaborativo es entre todos los incumbentes. Mandantes, diseñadores, constructores, proveedores, subcontratistas, etc. Y el segundo mensaje es que una buena idea mal implementada es una mala idea. No hay nadie aquí del Ministerio de Transporte, ¿cierto? Pero ¿quién tiene dudas de que era una buena idea terminar con las micro amarillas? ¿Y quién de seguro tenía dudas de que era una buena idea tener buses alimentadores y troncales? Sin embargo, la buena idea tuvo una pésima implementación y hoy día no hay quien salve al Transantiago. Y conozco hartos ejemplos de procesos de industrialización o de la intención de introducir tecnología que no han sido bien implementadas, que más bien han sido instruidas, y el resultado es malo. Se requiere método y disciplina. Yo comentarles nomás, nosotros introdujimos los baños prefabricados en nuestro edificio. Nosotros llevamos 4 años trabajando con moldaje monolítico. El moldaje monolítico es un moldaje que te permite hormigonar muros y losas al mismo tiempo, razón por la cual los baños tradicionales que se instalan de manera vertical no nos servían, así que tuvimos que hacer todo un desarrollo para introducirlo horizontalmente. Bueno, pero pasamos por cada una de las etapas. Primero definir el foco, detectar la necesidad, idear la solución, diseñarla, pilotearla y después escalarla. Y siempre con el equipo que va a estar a cargo de la ejecución involucrado, comprometido. De lo contrario, las buenas ideas pueden terminar siendo una mala idea con la implementación. Termino diciéndoles que, así como los cadoltos, nosotros en este risquero también nos creemos el cuento. Nosotros tenemos un propósito y nosotros decimos que queremos mover la frontera de la industria de la construcción. Creemos que hay un status quo, los gráficos que mostré al principio lo muestran, y estamos completamente comprometidos en mover la frontera de la industria de la construcción, pero creemos que es tarea de todos, así que queda hecha la invitación. Millón de gracias. Muchísimas gracias, Pablo, por la excelente exposición. A todos ustedes los invito a tener ahí un coffee break, un networking, y también no olviden de llenar la encuesta. Nos encontramos en 20 minutos más.